Lo secuestraron. Sí, para esto nos habían drogado. Yo no tenía Nos noción de lo forzaron que a tener pasaba. relaciones sexuales. Con tu hermano. A los 3 meses de eso, me enteré de que estaba embarazada. Traté de abortar. Y no la iba a dejar yo no quería abortar tener porque un no nos hijo criaron de mi hermano. de esa manera. Es entendible que ella, sabiendo que es del hermano, no quiera tener un hijo con el hermano. Y que él quiere insistir en tenerlo. Ella es una luchadora profesional. De lucha libre. De lucha libre. Ella está enferma del corazón y Doctora, está corre exagerando, no en es el peligro caso. su vida si se vuelve a subir a un ring. ¿Y bueno, tú prefieres perder dinero que perder a tu madre otra vez? claro. ¿De dónde lo vas a pagar? La tienes, función tiene que continuar. O tú sea, no hace tienes poco te madre, enteraste de tu Tiene madre, ¿no? dinero. Te entera- Él tiene miedo que yo suba a luchar porque piensa que estoy en riesgo. Yo tengo miedo de que si no lucho, él muera. Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. No me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. No me importa tu raza ni tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, el derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. El escritor norteamericano Jan Glidewell dijo: a veces nos aferramos con tanta fuerza al pasado que no nos quedan manos para abrazar el presente. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Vamos directamente al primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Hoy lo siento tan cerca de mí. Lo amo. No me perdono lo que hice. Solo Dios y el tiempo lo harán. Esto fue muy traumático para mí. Estos acontecimientos abrieron heridas y él ha venido a sanarlas. Buenas tardes, Buenas tardes. bienvenidos. Buenas tardes. Raquel, estás demandando a Roberto. Dime quién es él, qué relación tienes con él, por qué lo demandas y qué pides para resolver tu caso. Mire, doctora, yo vengo a demandar a Roberto para que me dé la custodia compartida de mi hijo. Él es padre de mi hijo, pero también es mi hermano. Pero, ¿hermano completo, medio hermano? Es mi hermano de sangre. Hermano de madre y padre. Así es. Explícame las circunstancias de esto que me estás diciendo. Nosotros somos de Michoacán, México. Nuestros padres nos trajeron aquí cuando yo tenía 3 años. Para que tuviéramos una vida mejor, una mejor educación. Mi padre era empresario y mi mamá nos cuidaba en la casa. Pero cuando yo cumplí 14, ellos murieron en un accidente. Y su deseo era que los enterráramos en su tierra, en Michoacán, y fuimos a llevarlos. Fue un día muy difícil, porque en Michoacán la gente empezó a creer que nosotros éramos de dinero por vivir en Estados Unidos. Y porque a mi padre le iba bien, teníamos un buen negocio. Llegando allá, saliendo del funeral, nos subieron a una camioneta y nos pusieron pasamontañas. O sea, lo secuestraron. Sí. Nos secuestraron y nos llevaron a quién sabe dónde. Estuvimos ahí como 20 días y uno de esos días ellos me quitaron el pasamontañas y me llevaron a un salón donde estaban todos ellos tomando en una fiesta y pude ver que en una mesa estaban 2 mujeres teniendo relaciones sexuales y yo era una niña, tenía 14 años, yo no sabía de esas cosas, no, ni siquiera había tenido relaciones sexuales. Entonces ellos me obligaron a subirme ahí, pusieron una cámara y trajeron a mi hermano. Para esto nos habían drogado, yo no tenía Nos noción de lo forzaron que a tener pasaba. relaciones sexuales. No, te forzaron a tener relaciones sexuales con tu hermano. Así es. Pasó el tiempo, yo pensé que nos íbamos a morir ahí, pero mi tío pagó el rescate. Con un dinero que dejaron mis padres Sí. al morir, con ese dinero se pagó el rescate para que pudiéramos ¿Cuánto estar fue el libres. rescate? $200,000. Así es. Salimos de México y enseguida nos regresamos a Houston. Y luego, a los 3 meses de eso, me enteré de que estaba embarazada. Traté de abortar.
Eso fue lo primero que quería. Yo Y no la iba a dejar yo no quería abortar tener porque un no nos hijo criaron de mi de hermano. esa manera. Yo no quería. Él me convenció y tuve al bebé. Me armé de valor, pero no podía verlo como mi hermano a él y no podía verlo como mi hijo. La verdad, yo lo odiaba. Yo lo odiaba y me odiaba a mí misma. No lo reconocía como mi hijo, así que escapé de casa y me fui con mi tío a San Antonio. Traté de empezar de nuevo, pero es algo que nunca puedes olvidar, nunca puedes vivir sabiendo que fuiste violada prácticamente, que te forzaron a hacer eso. Por Así tu que- hermano. Con mi hermano. Y que tienes un hijo que es tu sobrino y es tu hermano a la misma vez y es tu hijo y es no. Así que fui a terapia y con el tiempo, fíjese que sí me ayudó. Lo fui a ver. Él no me dejó, ¿Cómo te él no atreves a ir sabía. a él no- buscarlo si el niño tú sabes que es mío y se quedó Lo vi en la conmigo? escuela y lo vi y se parecía a mí, la verdad. Y no sé, fue como ver una parte de mí y me enamoré de él. Tú no puedes Fue ir a cuando- buscarlo. ¿Y qué es lo que quieres ahora? Yo solamente quiero formar parte de su vida. Quiero que... Pero ¿cómo quieres formar parte de su vida? ¿Quieres ser Es muy su tarde tía? para que forme parte ¿Quieres de su ser vida? su madre? ¿Quieres ser su amiga? Mire, mi sueño es ser su madre, que él me reconozca como eso. Es pero imposible eso. Pero si es algo que no se puede, incluso aceptaría ser su amiga, su tía, lo que sea, pero con tal de estar en su vida, de estar ahí cuando se gradúe, cuando Ese tenga niño es su mío primer nada novio. más, ¿entiende? Es que Entonces no es tuyo, yo quieres soy su tener mamá. una relación de algún tipo con esa criatura. Así es. Ok. Vamos a hacer un corto receso y a la vuelta Roberto responde a la demanda. No se vayan regresando. O sea, aparte de obligarte a estar con tu hermana, a ti también te violaron. Buenas tardes, ¿Tú qué haces doctora. aquí? Primero nos dejas y ahora Momento. vienes a darme la espalda. O sea, tú descubriste todavía algo más. Así es. Pero ¿cómo es esto posible? Caso cerrado. Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. No me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas